bienvenida al coronel Mario Pazmiño, quien se desempeñó como director de inteligencia militar y formaba parte de una veeduría acreditada por el Consejo Transitorio. Coronel Pazmiño, muy buenos días. Realmente cada semana nos encontramos con informaciones muy preocupantes sobre el país, sobre el presente y sobre el reciente pasado. En este caso, Ecuador se ha visto envuelto en un caso que tiene trascendencia internacional, del Chapo Guzmán, que está siendo juzgado en los Estados Unidos, y uno de los testigos protegidos ha hecho declaraciones incriminatorias hacia miembros del ejército ecuatoriano. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué participación ha tenido Ecuador en estos ilícitos? Bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los radiovidentes de esta prestigiosa estación. Bueno, el tema es que la sociedad ecuatoriana está tomando conciencia del sinnúmero de denuncias que se han venido realizando con relación al nivel de penetración sistemática permanente de las estructuras de crimen organizado y de narcotráfico hacia nuestro país. Una penetración que no solo está orientada hacia los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino también hacia los operadores de justicia. Y lo que es más grave, este tipo de penetración ha calado, se ha enquistado en los estamentos gubernamentales. Lo grave de lo que estoy manifestando es lo siguiente, y quiero poner ejemplos concretos. El tema del expresidente Rafael Correa. El expresidente Rafael Correa manifestó, por citar algunos de los casos, que la salida de la base de Manta era un objetivo de soberanía nacional que él lo reclamaba. Eso es falso. La verdad es que fue una exigencia de las FARC, dentro de 3 que existían, para poder seguir comercializando droga desde Colombia, y esa base les interrumpía sus actividades de traqueteo, como se llama en el argot común. ¿Cuáles eran los otros 2 puntos? Los otros 2 puntos eran retirar a todos los oficiales, comandantes de unidades que eran antagónicos ante la presencia de estos grupos irregulares. Y lo grave es que fue el tercer pedido. Era la eliminación de los sistemas de inteligencia militar, por ser los elementos que mantenían informado a la estructura nacional sobre los desplazamientos de las diferentes amenazas de narcoterrorismo en la frontera. Solo por citar unas cosas, que a esto le sumamos, para que vayan viendo los ecuatorianos el nivel de infiltración, que a esto le sumamos las declaraciones de los señores Dostay Samay, por ejemplo, en el juzgado, que dicen que colaboraron económicamente con $1.690.000 en la campaña del señor Rafael Correa. Vayan viendo ustedes. Que a esto le siguen sumando los ecuatorianos las declaraciones del hermano del señor expresidente Rafael Correa, que dijo que la FARC quería contribuir a la campaña, y un sinnúmero más de versiones, las del Mono Jojoy, y un sinnúmero más de versiones con relación a aportes a la campaña del expresidente Rafael Correa. Ustedes van a ver, señores, que existe verdaderamente una penetración en las estructuras más altas del Estado ecuatoriano. Coronel Pazmiño, ¿qué papel jugaban los organismos de inteligencia del Estado? Inteligencia Militar, Secretaría Nacional de Inteligencia, mientras esto sucedía en el país. Bueno, cuando estas estructuras de inteligencia, recuerde usted que una vez que subió el presidente Correa al poder, lo primero fue comenzar a desmantelar. El pretexto fue angostura, y manifestaron que los sistemas de inteligencia trabajaban para potencias extranjeras, que eso hasta el día de hoy el presidente Correa no lo ha podido probar públicamente. Solo ha hecho es difamar a una institución, difamar a personas, pero nunca pudo probarlo esta situación. Lo grave de esta situación también es que al ser desmantelados permitimos indirectamente, los ecuatorianos sin saber, que se vaya permeando esta presencia de narcotráfico y de crimen organizado en nuestro país. Ya lo dijo el presidente Moreno, fuimos muy
permisivo a la presencia de estas organizaciones delictivas en nuestro país. Y es correcto. Colocamos diferentes leyes que facilitaban esta situación. Apertura de fronteras entre quien pueda. Leyes para consumo de drogas, con las famosas tablas de consumo de drogas. Disposiciones mediante las cuales las personas podían transportar droga en el estómago porque no tenían trabajo. Libertad a las personas que estaban metidas en narcotráfico. Entonces, ese tipo de comportamiento, ese tipo de leyes, lo único que hizo es, luego de que se produce el efecto globo en Colombia, ¿qué es el efecto globo para que me entiendan? El efecto globo es cuando el presidente Álvaro Uribe comienza a destruir los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución en Colombia. Se reúnen en México la mayoría de carteles mexicanos, colombianos y también la FARC y otros grupos guerrilleros para definir en dónde podían llevar el negocio de mejor manera. Y, oh sorpresa, seleccionan al Ecuador como el país ideal. ¿Por qué? Porque nuestro país tenía unas características especiales. Un país de corruptos, un país donde la justicia es sumamente comprable, un país donde se puede lavar dinero sin que nadie le registre ni le controle, un país donde las autoridades pueden ser compradas rápidamente y un país que estaba dolarizado. ¿Cuál es, coronel Pazmiño, su lectura sobre el ex capitán del ejército Telmo Castro, hacia quien se han apuntado las sospechas que sería el elemento a quien se referiría el testigo protegido en el juicio en los Estados Unidos? ¿Cuál es su situación? El ex ministro del Interior, José Serrano, ha criticado por su parte a las autoridades judiciales de Ecuador porque este ciudadano, este ex capitán, habría sido condenado, pero habría obtenido también una libertad anticipada. Completamente de acuerdo. Aquí hay un tema y ese es el segundo elemento de la penetración hacia los proveedores de justicia. Eso es lo grave. El señor capitán es detenido, ya no pertenecía a Fuerzas Armadas, trabajaba ya como civil y él utiliza ese conocimiento que tuvo al interior de Fuerzas Armadas y camufla un vehículo, compra un vehículo, me imagino yo, civil, lo pinta de como vehículo militar, le pone insignias, le pone unas placas, se uniforman como militares y comienzan a trasladar la droga desde el oriente ecuatoriano hasta el centro del país. Es detenido, en esa detención se ubica una fotografía que es considerada internacionalmente como la narcofotografía, en donde está el presidente Correa y 3 personas que se manifiesta que son narcotraficantes, y este señor es puesto a órdenes de la autoridad. Nuevamente el recalco, la penetración de la justicia por parte del crimen organizado. A los pocos meses, 15 meses que pasó detenido, sale con prelibertad. Al momento, cada 15 días se presenta en un juzgado en Guayaquil. Entonces, señores, ¿dónde está la verdadera justicia? ¿Dónde están las medidas que se tienen que tomar para garantizar que la justicia sea verdaderamente efectiva? Ya ha dicho la ministra del Interior, creo que acaba de salir también el señor Serrano a manifestar, que tiene que investigarse a los proveedores de justicia en ese caso, no solo en ese, en un sinnúmero de casos vinculados al narcotráfico. Eso es lo que falta en el país, una depuración total de los estamentos de justicia, de los estamentos de control, me refiero a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y de los estamentos gubernamentales, porque desde allá existen las políticas para aupar o para proteger estas actividades ilegales. De las informaciones que se tienen y de aquellas que fluyen desde este bullado juicio en los Estados Unidos, ¿a qué conclusiones llega usted, coronel Pazmiño, en cuanto a la permeabilidad que tuvo el gobierno anterior con respecto al narcotráfico? ¿Hasta qué esferas gubernamentales llegó con influencias del narcotráfico internacional? Claro, el momento que
organizaciones de narcotráfico, y me refiero a las FARC, un grupo narcoterrorista, que comienza a financiar las campañas, y eso consta en un sinnúmero de procesos en Colombia, cuando hay testigos protegidos en Colombia que dicen que las FARC le exigió al presidente de la República para apoyar en la campaña, le exigió que saque la base de Manta, cuando el Plan Ecuador, la primera de las políticas gubernamentales del expresidente Rafael Correa, no fue orientada para mitigar los efectos de la subversión en la frontera, sino fue utilizada para cedular a narcotraficantes y cedular a miembros de la guerrilla del secretariado. Entonces vemos que hay una penetración completamente grande hacia las estructuras gubernamentales, y eso deriva en que usted tendrá información, como todos los ecuatorianos, oficiales de policía cargando droga en patrulleros y con enfrentamiento con otros policías para detenerlos. Miembros de Fuerzas Armadas, oficiales también y voluntarios, si no estoy mal, trasladando droga desde sucumbíos en refrigeradoras, en lavadoras. Un camión con 1 tonelada de droga en una base militar en Manta. Militares comercializando munición con miembros de la disidencia de Guacho. Entonces usted ve que verdaderamente hay una permeabilidad y hay una penetración sistemática sobre los estamentos del Estado ecuatoriano. Lo peligroso de esto, señores, lo peligroso de esto es que cada día los ecuatorianos y el Estado ecuatoriano camina rápidamente hacia lo que se denomina un Estado fallido. Y eso es sumamente grave. Creemos nosotros, los ecuatorianos, seguimos pensando que nosotros somos una isla de paz, que somos un paraíso, que somos un país de tránsito. Están completamente equivocados. En cuanto al ejército, a la institución a la cual usted se perteneció, coronel Pazmiño, ¿qué es lo que sucedió allí? Pues el testigo protegido en los Estados Unidos, Jorge Milton Cifuentes, asevera que se sobornó a miembros de las Fuerzas Armadas. No habla solamente de una persona, habla de miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas para pasar droga desde Colombia al país y su transporte a Estados Unidos y México. Y la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales en la Asamblea ha llamado para mediados de la próxima semana al ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, al comandante general del Ejército Javier Pérez y al excomandante Ernesto González para que declaren sobre este tema. Bueno, lo que tengo que manifestar ahí con relación a este aspecto es que las declaraciones del testaferro del señor Chapo Guzmán textualmente dicen lo siguiente, que él tomó contacto y reclutó al capitán Telmo Castro, miembro del ejército ecuatoriano. Él lo dice así. Pero lo que no sabe el señor testaferro del señor Chapo Guzmán es que ese señor, el señor Telmo Castro, ya no pertenecía a Fuerzas Armadas. Él había sido dado de baja de la institución. Y se refiere específicamente a él. Y él dice que se utilizaron camiones. Se utiliza un camión, de lo que sabemos, de lo que se conoce y lo que está en el proceso, un camión que fue alterado para presentarlo como un camión militar, que son cosas completamente diferentes. Entonces yo creo que hay que necesariamente puntualizar con relación a la información que existe, porque si no estamos desinformando y tomando una información que está alterada desde Estados Unidos mismo. O sea, pero hay también declaraciones, entendemos, no tenemos los originales, por supuesto, tenemos nosotros que referirnos a lo que señalan medios de prensa, coronel Pazmiño, hablan no solamente de esta acusación un tanto más general hacia el ejército, también se señala que se había contactado a funcionarios de la Armada ecuatoriana que a su vez daban información clave a los narcotraficantes para que puedan actuar con mayor libertad. Sí, correcto. Recuerde usted que salió hace unos días atrás un reporte de Visión 360, donde se habla de las famosas licencias para los pescadores para que puedan trasladarse a hacer faenas de pesca. Pero dentro de esas licencias que se dan, no existía un control adecuado y tampoco existía un
un seguimiento de estas personas. Seguimiento me refiero yo a ver sus actividades, qué es lo que estaban haciendo. Gran parte de las personas que adquirieron las licencias dentro de las capitanías de puerto fueron utilizados como conductores de lanchas rápidas para trasladar la droga hacia los buques nodriza que estaban en alta mar, a la espera de que estos buques sean equipados ya con toda la droga y trasladados a su vez por atrás de las Islas Galápagos hacia Centroamérica y México. Entonces, tiene necesariamente que investigarse estos temas, pero lo que yo manifiesto es lo siguiente: son hechos aislados que no podemos nosotros manifestar que una institución tan respetable como Fuerzas Armadas o la Policía Nacional o algunas otras instituciones estén directamente comprometidas como parte de su política institucional en trabajar con las organizaciones delictivas. Eso no es lo correcto. Si hay que recalcar es que existen malos elementos que hacen quedar mal no solo a una institución, sino al país, y eso es lo grave. Brevemente, y en la parte final, coronel Pazmiño, quisiéramos conocer también su versión, sus conclusiones sobre el caso Gabela. Usted fue hace algún tiempo nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio como veedor en este caso. Bueno, gracias por la pregunta. La veeduría continúa. La veeduría tiene un tiempo de duración de 1 año y medio. Estamos al momento trabajando con Fiscalía. Lo que se ha hecho hasta la presente fecha es preparar ya las entrevistas que se van a realizar a un sinnúmero de funcionarios y de personas que tienen información o se supone que tendrían información sobre el asesinato del señor general Jorge Gabela. Están en curso algunas declaraciones que tienen que ser tomadas, unas versiones que tienen que ser tomadas por parte de Fiscalía. Paralelamente a esto, sé que Fiscalía ha hecho los diferentes contactos con el perito Mesa para que venga a rendir, que venga a elaborar un informe pericial sobre el tema Gabela. No puede haber la reconstrucción, sino es un informe pericial adicional. Sin embargo, escuché y también observé en algunos tweets que el perito pedía que se le dé garantías. Creo que eso es importantísimo para que se pueda transparentar y contar con el apoyo y colaboración de estos peritos extranjeros. Eso es hasta el momento. Queremos agradecerle, coronel Pazmiño, por habernos atendido. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias, un placer siempre. Declaraciones del exdirector de inteligencia del Ejército, el coronel Mario Pazmiño, quien ha hablado sobre todos estos enredos con los carteles de la droga que se dieron en el gobierno del expresidente Rafael Correa, que hoy son materia de investigación y se ha catalizado nuevamente este asunto por declaraciones de un informante, de un narcotraficante, en el marco del juicio que se sigue en contra del famoso narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, en los Estados Unidos.